bloque de MB Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto a la fórmula de Unidad Popular, integrada por Gonzalo Martínez, Andrea Revuelta. Gracias por estos minutos, por estar acá con nosotros esta mañana. Gracias a usted por la invitación. Antes que nada vamos a... porque veníamos haciendo entrevistas al candidato y a la candidata. Acá viene la fórmula completa. ¿Cómo fue? ¿Por qué esta decisión que se plantea de Unidad Popular? Bueno, Unidad Popular Frente de Trabajadores, que es la alianza que nos presentamos en estas elecciones, es justamente el resultado de un trabajo político fundamentalmente en las últimas etapas, vinculado a la seguridad social, al plebiscito, al apoyo del plebiscito de la seguridad social, la junta de firmas, también las movilizaciones en apoyo y la solidaridad a Palestina, y esa base militante social, ese encuentro sistemático en la calle con causas populares, nos aproximaron, como ya veníamos trabajando hace tiempo, en el plano político partidario. Y así se entiende la necesidad de seguir avanzando en este proceso de reunificar a la izquierda uruguaya. Y bueno, en el contexto electoral, Unidad Popular Frente de Trabajadores se presenta justamente para las elecciones con una clara posición de izquierda, coherente, consecuente, identificando que en este momento las corrientes mayoritarias hoy están por un lado la coalición progresista, por el otro lado la coalición de gobierno de derecha, pero lo que está faltando es una expresión auténtica de izquierda. Y en ese proceso de ir construyendo esta herramienta, bueno, los acuerdos internos son los mecanismos principales para definir las cosas. En ese sentido, los mecanismos internos, los acuerdos políticos fueron lo que establecieron la fórmula, las propuestas de los compañeros que se manejaron, y también la plataforma y las propuestas, que esto es también muy importante, claro, en el sentido que se presenta una fuerza política con sus candidatos definidos y con un programa claro. Eso es muy importante en estos tiempos cuando uno ve múltiples candidatos de un mismo partido que al parecer tienen programas muy distintos, ¿no? ¿A quién te refieres concretamente? Bueno, cuando uno mira en torno a la seguridad social, por ejemplo, en esencia están todos a favor de la SAFAP, ¿no? De mantener la SAFAP, pero desde el punto de vista discursivo han intentado marcar alguna diferencia. En la medida en política económica, vinculado a gravar al gran capital, ¿no? Terminar con esta sangría de la exoneración impositiva inmensa para el país, ahí no hay consenso entre los propios candidatos de un mismo partido. Y así podríamos hablar en materia de derechos humanos, tampoco hay acuerdo, por ejemplo, para eliminar la ley de impunidad. Entonces, ¿te referís también al Frente Amplio? Evidentemente, sí. Las contradicciones en este plano son brutales. Hay un proceso de derechización con sus candidatos que ha generado mucha angustia y preocupación entre su base militante, entre la cual, por supuesto, tenemos vínculo de militancia constante nosotros también. Y bueno, yo creo que el tema de la seguridad social, el apoyo al plebiscito por parte de nuestras colectivas, nuestras organizaciones, y la postura tibia de una candidata y la postura opuesta del otro candidato del Frente Amplio al plebiscito, son parte aguas en el punto de vista ideológico, ¿no? Andrea, si tuvieras que definir cuáles son las principales propuestas programáticas que llevan adelante ustedes en Unidad Popular para que lo identifique la gente, para conocer, ¿cuáles serían? Bien, nosotros lo que nos planteamos es ser la expresión de todo un movimiento de lucha que se ha dado en estos últimos tiempos. En realidad está formado por organizaciones que tienen una larga tradición de intervención, militamos en el plano sindical, en el plano social. En ese sentido recogemos también todo lo que son las reivindicaciones pendientes que tienen los trabajadores y que tienen los explotados. Nosotros nos planteamos, el rechazo, como decía acá el compañero, a la ley de impunidad. Defendemos el plebiscito en el marco... Pero que fue 2 veces... pero desde el punto de vista de los representantes políticos no hubo un apoyo a la derogación tampoco. Eso hay que dejarlo claro. El movimiento sindical, el movimiento social llevó adelante ese plebiscito, pero sin el apoyo claro, incluso de sectores que se dicen de izquierda, ¿verdad? Pero volviendo a las propuestas... nosotros, con esto del plebiscito, que nosotros entendemos que es un parteaguas, hemos militado desde el inicio del Mondes, rechazando la propuesta de reforma desde el momento en que se venía planteando. Nosotros la entendemos como una propuesta que a nivel mundial se viene manejando y que siempre significa, para favorecer el capital, para favorecer las inversiones, se quitan derechos y conquistas a la clase trabajadora en general. Se aumenta la de jubilación, se reduce el monto de las jubilaciones y sobre todo se deposita los ahorros de los trabajadores en manos de administradoras privadas de fondos de pensión que invierten con ese dinero. Es decir, vuelcan este dinero al mercado financiero. Y eso sí es una verdadera confiscación. ¿Y qué dice cuando el riesgo de eliminar la SAFAP, los juicios que podría llegar a enfrentar el Estado? El trabajador no pierde su dinero de ninguna manera, porque eso es un fideicomiso que vuelve al BPS. Es decir, el BPS recauda de los trabajadores
sin cobrar ninguna comisión, y luego le deriva ese dinero a la FAP. El trabajo lo hace el BPS. La FAP cobra una comisión y luego lo invierte en títulos de deuda, en inversiones, en lo que considere. Nosotros como trabajadores no estamos en condiciones de poder decidir qué se hace con nuestro ahorro. Si yo lo vuelco al ahorro de la seguridad social en un sistema solidario y que destine ese dinero solamente a eso, yo tengo las garantías de que ese dinero se usa en seguridad social, no solo en jubilaciones y pensiones, sino en todo lo que abarca la seguridad social. De todas maneras, las AFAP tienen el respaldo del Estado. Si la AFAP quiebra, es el propio Estado el que va a tener que hacerse cargo de las deudas. Siempre es el Estado con el dinero nuestro, ¿no? O sea, hay un proceso acá de traslado del dinero de ahorro de los ahorros de los trabajadores en general en masa hacia el mercado financiero. Nosotros nos hemos manifestado siempre por una posición ideológica en ese sentido. Y es por eso que apoyamos el plebiscito. También están dentro de las propuestas el salario mínimo. El salario mínimo, vital, exactamente. ¿no? Que le llaman. Sí, ¿Cuál es la propuesta de eso? Y sobre todo, ¿cómo se realidad financia? Porque uno piensa decir, bueno, yo también quiero, todos queremos ganar más. Pero venimos asistiendo desde muchísimos años a una rebaja permanente de lo que son los aportes patronales y las tasas y los impuestos que gravan al capital. La reforma tributaria dejó de gravar a los bancos, por ejemplo, y las ganancias de los bancos. Pagamos los trabajadores, pagamos un IVA altísimo que lo pagamos todos los que consumimos y no lo paga ni los bancos, ni los grandes empresarios, ni las multinacionales, que vienen a invertir sobre la base de proyectos de ley que exoneran impuestos, que exoneran todo tipo de tributo. Los grandes emprendimientos que se han instalado trabajan de esa manera. El Estado se endeuda para financiarle la infraestructura que necesitan, como es el tren de UPM, por ejemplo. Destruyen suelo, compran territorio enormemente. Tenemos un porcentaje altísimo del suelo en manos extranjeras, que además extrae recursos naturales, es meramente extractivista y lo saca por zona franca sin pago de ningún impuesto. Claro. Nosotros entendemos que hay que revertir esa política de que el capital es sistemáticamente exonerado y que son los trabajadores los que son siempre gravados. Tenemos más de 500.000 de trabajadores que cobran menos de 25.000 pesos. No se paga un alquiler con eso y no se puede vivir con eso. Entonces, destinar, la propia reforma de la seguridad social plantea que las jubilaciones que están por debajo de los 18.000 pesos sean equiparadas a ese salario mínimo. ¿Estamos hablando de cuánto? De 22, estamos hablando de 4.000 pesos por persona. Hay 230.000 jubilaciones que sostienen un hogar también, ¿no? Porque muchas veces los abuelos también viven en la familia y solo en ingreso fijo. Es como ese bono universal que... Bueno, ese mínimo tiene que estar cubierto. Claro. Entonces, cubrir ese mínimo de aumento, por ejemplo, de la jubilación, si el BPS reintegra el dinero que tienen las AFAP, no hay ningún problema, pero además empieza a recaudar todo lo que no recaude que va a la AFAP, entonces no hay una desfinanciación en ese sentido. Yo les pregunto, porque... Bueno, de lo que se trata es de priorizar. ¿Qué priorizamos? Si priorizamos las necesidades de la mayoría de los trabajadores de la población o si seguimos priorizando a los inversores extranjeros y a los bancos que siguen embolsándose dinero con el trabajo nuestro. Yo les pregunto porque, bueno, más allá de que crean una fórmula, se presenta como fórmula para representar la diversidad que hay en Unidad Popular, me imagino que el primer objetivo es llegar al Parlamento, ¿no? Exacto. ¿Cómo piensan ustedes o tienen alguna idea ya, me imagino que sí, de proyectos que quieren impulsar concretamente para la próxima legislatura? Sí, nosotros venimos planteando la necesidad de modificar la dinámica económica que tiene nuestro país hoy, que es la que nos ha llevado a esta situación, ¿no? Lo decía Andrea, 500.000 de trabajadores ganando 25.000 pesos quiere decir que 1 cada 3 trabajadores gana un salario insuficiente. Esta política económica es la que ha llevado a que hayan 230.000 jubilados ganando menos de 18.000 pesos, 1 cada 4 jubilados con un ingreso de hambre. Este modelo económico el que ha llevado el 20% de los niños estén en la pobreza. Es este modelo económico el que ha llevado a que el 27% de los jóvenes estén desocupados, que hayan 400.000 trabajadores en negro, que cada vez que se hace un llamado a la Intendencia por 300 cupos se anoten casi 10.000 para ganar 11.000 pesos en la mano. O sea, el problema es el modelo económico y evidentemente hay que revertirlo. Para eso hay que tener la presidencia y mucha voluntad popular. Evidentemente hasta ahora ni la presidencia ha avanzado en ese camino, ningún gobierno. La voluntad popular se ha expresado, sí. Pero nosotros estamos lejos de poder llegar al gobierno más allá de las voluntades populares y desde el Parlamento se puede trabajar en alguna de estas direcciones, ¿no? Para llegar al Parlamento hay que acompañar en octubre, que es donde se va a componer el Parlamento, porque la presidencia se elige en noviembre, la segunda vuelta. Entonces en el Parlamento se pueden llevar adelante iniciativas que empiecen a revertir este proceso. Por ejemplo, dinamizar la economía nacional, la industria nacional. Para nosotros esto es clave. Todo el discurso de un gobierno y el otro de apoyar la industria extranjera ha fracasado, porque ha sido la que se instalan las plantas de celulosa y otras grandes empresas que no pagan impuestos, como decía
decía Andrea, la Universidad de la República lo establece con claridad. La exoneración de impuestos al gran capital equivale al 7% del PBI. Es la exoneración más alta de América Latina. Y sin embargo ha tenido esta consecuencia, ¿no? Los salarios insuficientes. Entonces, apoyar la industria nacional implica generar empleo, generar buenos salarios y producir cosas que resuelvan la necesidad de nuestro pueblo, porque ninguno de nosotros comemos pasta de celulosa o soja transgénica. Necesitamos comer carne, verduras, fruta. Hay puntos de acuerdo con el Frente Amplio pensando en, dijiste, bueno, no en octubre, pero para noviembre. Nosotros estamos trabajando hacia octubre para lograr nuestros objetivos y ojalá los conquistemos y desde el Parlamento quizás se puedan dar puntos de coincidencia que puedan avanzar en esta dirección. Si se trata de seguir aumentando la deuda externa, de seguir manteniendo la impunidad, si se trata de no darle el 6% a la educación o no generar un plan de vivienda, y nosotros vamos a estar en las antípodas porque lo que queremos es que desde el Parlamento se puedan tomar este tipo de iniciativas. Bien, yo les agradezco, el tiempo se me acabó, pero bueno, seguramente en octubre, antes de octubre, volveremos a Bien, nosotros tenemos el acto de cierre este viernes en la Plaza Libertad a las 19 horas. Están invitados todos los que quieran participar y arrimarse. Va a hablar un representante de cada una de las organizaciones y bueno, y la fórmula cerramos el acto. Bien, Andrea Revuelta, Bueno, Gonzalo Martínez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.